Buenos días. Nos encontramos ya en el Jueves Santo. Hemos venido caminando en este tiempo de Cuaresma y hoy en este día ya, en la Eucaristía vespertina por la tarde, empezaremos el Triduo Pascual, que es un acontecimiento donde celebramos la última cena, la pasión del Señor y la espera de la resurrección para llegar a la vigilia pascual con toda la fuerza de la resurrección, un movimiento del misterio pascual. Jesús que da la vida, que sufre, que se da completamente a la salvación del género humano y después la gloria de la resurrección. Pero vamos a ir mirando todos los detalles. Por eso vamos a tomar hoy en este jueves el evangelio que se nos propone para la Eucaristía de la cena de Pascua, que celebraban los judíos, que ha venido a significar para nosotros ya la institución de la Eucaristía. Los invito para que tomemos el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Primer momento, lectura del texto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo el tiempo está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día grande, especial, que entramos de lleno al misterio pascual, pidámosle al Espíritu que venga, que sople en nuestro interior, nos dé el entendimiento de esta palabra, de este gran día jueves, con lo que significa, y también pues podamos acompañar a Jesús, mirar la cruz y caminar con Él y comprender la grandeza de la entrega total de Jesús y el don de la vida a la inmortalidad en la resurrección, la vida nueva de Jesús. Por eso, volvamos a hacer otra proclamación. Miremos Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15, todos los detalles. ¿Cuál es la fiesta que se está celebrando? Es bueno que este texto lo miremos también a la luz de la primera lectura de hoy, que se nos propone el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8 y versículos del 11 al 14 de ese capítulo 12. Y también de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 23, 26, junto con el Salmo 115. Es bueno hacer una lección hoy de todos los textos porque van unidos en la alianza antigua, en el pacto, en la liberación de Egipto y ahora en esta alianza nueva, que es una liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Entonces, volvamos a hacer la lectura del Evangelio, todos los detalles, qué fiestas están celebrando. ¿Cuál es esa expresión del amor que utiliza ahí Jesús, que es muy fuerte y muy grande y muy bonita? ¿Qué personaje vuelve a aparecer que hemos visto esta semana que le ha causado dolor a Jesús? ¿Qué gesto hace Jesús? ¿Cuál es la reacción de Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro si no hace ese gesto? ¿Y qué le vuelve a decir Pedro a Jesús? ¿Cuál es la enseñanza final de Jesús? ¿Cuál es el mandato después de hacer ese gesto? ¿Cuál es la enseñanza para los apóstoles?
a qué los manda con esto que les ha enseñado? Todos los elementos. Miremos hoy este día en todo lo que significa, en su grandeza. Segundo momento, meditación. Hemos venido caminando 40 días y hoy la iglesia nos invita, pues por la mañana hay celebración de algunas eucaristías, donde se bendicen los óleos que se utilizan en los sacramentos. La misa crismal se llaman las diócesis y arquidiócesis, y también hay celebraciones para los enfermos. Pero por la tarde empezamos el triduo, 3 días de pasión, muerte y resurrección de Jesús. La glorificación. De hecho, hoy empieza el Evangelio con esa situación. Antes de la fiesta de la Pascua, estaban preparándose la fiesta, pues empezaba con todo el primer día de los ácimos, todo lo que iba a significar ese viernes santo, ese viernes para nosotros santo, para ellos era el viernes de Pascua, y desde el jueves por la tarde Jesús se reúne, se sienta con los discípulos a hacer algo que todos los hebreos han hecho desde el tiempo y la historia, desde que han sido liberados de Egipto, que está narrado hoy en el libro del Éxodo capítulo 12, cómo Dios los saca, los prepara porque tienen que hacer una cena que es rápida, por eso los panes no alcanzan a fermentarse, es un pan sin levadura, y con otra serie de detalles que muestran que están preparados para salir. Porque Dios va a pasar Pascua, el paso de Dios. Y el paso de Dios será liberación para un pueblo que Dios ha escogido. Y entonces hay unos signos de rociar con la sangre del cordero, los primogénitos, los corderos sin tacha, preparados para esa situación con las puertas y los dinteles, para que pase Dios. Se va a llevar los primogénitos de los egipcios, pero no tocará a los hebreos. Y es el gesto de prepararse, de tomar el cordero para una familia, y si hay para más se unen con otra familia para que puedan compartir, los restos los queman, y una serie de detalles. Entonces, esa es la gran celebración, esa es la celebración que Jesús desde ayer y en otros momentos le va diciendo a los apóstoles: vayan a casa de fulano de tal, nos decía ayer Mateo, prepárenle, díganle que el Señor va a tomar allí la cena. Es un momento grande. Con la familia el padre empieza a hacer una serie de preguntas, hay unos rituales de las copas y todo un sentido muy grande, que los judíos cuando lo celebran se sienten como en el memorial, saliendo allá de esa esclavitud, como Dios los ha cuidado y los ha respaldado. Pues aquí Jesús como hebreo se reúne con los apóstoles, hace la misma celebración, y entonces, pero antes nos dice Juan aquí hoy, que en ese contexto de esa celebración de la Pascua, pues da una afirmación, que abre hoy esta expresión. Jesús había llegado la hora, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. He ahí el momento de la glorificación para San Juan. En muchos momentos ustedes han escuchado y han leído que no había llegado su hora. No ha llegado su hora, pues llega su hora. Jesús ya no es el cordero que tendrían que tomar los hebreos, sino que Dios da el cordero, el Hijo de Él, el Cordero de Dios. Y esta sangre es la liberación del no radical que el ser humano en todas las generaciones le ha hecho a Dios. Solo Dios hombre, ni siquiera un ángel, ni solo un hombre, no. Dios hombre, Jesucristo, Cordero de Dios, puede hacer esta entrega. Y llega el momento, pasar de este mundo. Ya ha cumplido, se ha formado, ha tomado un cuerpo, lo veíamos en la encarnación, ha vivido según las etapas de la vida, con una familia que Dios le ha dado con José y María, en una comunidad puntual en Israel. Después empieza 3 años de predicación, ya se ha desgastado, ha recorrido ciudades, lugares, sus manos han hecho el bien, su boca, Él es la palabra de Dios y ha proclamado toda la enseñanza con los signos y con la palabra y con lo que hizo Jesús, enseñó toda la voluntad del Padre. Ya ha pasado ese tiempo y llega el momento de volver al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ese es el amor más grande. No hay ninguno más grande del mundo. Dios, que toma la condición humana, se acerca y que se muestra y que nos dice: presente, aquí está Jesús, se ha mostrado. Uno diría, bueno, pues los de la época pues estuvieron con Él. No, Jesús siempre es un eterno presente, nos sigue hablando con su palabra.
Ahora en esta Semana Santa es un memorial, no es solo un recuerdito, no, estamos viviendo la presencia y la liberación de Dios hoy, aquí, en su vida y en la mía. Tenemos esta Semana Santa, tenemos este triduo pascual. Por eso esta expresión de los amos hasta el extremo es para que ustedes y yo hoy la saboreemos, la meditemos, la bajemos de solo escucharla, más bien solo oírla y escucharla y bajarla al corazón. Y mirar lo que Jesús ha hecho. Se ha desgastado totalmente, ha recorrido, ha enseñado, ha curado, ha devuelto la vista a los ciegos, ha devuelto el habla a los mudos, los sordos pueden escuchar, los paralíticos pueden andar, pero más que eso, ha devuelto la paz del corazón a los hijos de Dios, ha devuelto la dignidad de hijos de Dios, ya, más bien ya no solo criaturas que no podían llegar a la presencia del Padre, y nos ha dignificado pudiendo llamarnos hijos de Dios, y nos enseña quién es el Padre. Por eso, porque todo lo ha hecho bien, porque le he dicho a Dios, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, lo veremos también con todas las narraciones de mañana. Pues Jesús prepara a los apóstoles porque va a pasar a las manos del Padre. Vuelve. Él, segunda persona de la Trinidad, vuelve al trono, a su gloria. Se ha bajado en ese movimiento de tomar la condición humana, como nos dice San Pablo, se hizo como nosotros igual, menos en el pecado, y pasó por una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Ese movimiento de abajarse, ahora llega el momento de la glorificación. En términos de Juan, el trono es la cruz. No es el trono que querían los judíos y que muchos soñaban, que fuera un rey al estilo político, un hombre avasallador, un hombre con capacidades militares. El mesianismo de Jesús es el amor, es la donación. Y esto lo dice, los amó hasta el extremo. Después nos mete hoy, ahí a reglón seguido, como estando cenando, Judas está presente. Entonces hoy en este contexto de la cena pascual, ya hay un dolor del corazón de Jesús. Los dolores físicos aparecerán más adelante en la captura, pero aquí viene un dolor de la traición. Y anuncia también la negación de Pedro. Pero el dolor profundo es tener al traidor. Y dice una tradición que lo sentó al frente. Fue diciéndole dónde se acomodaba cada uno de los apóstoles. Juan, Santiago, Pedro, los cercanos, a otros los puso al frente. Y a Judas le dijo que se hiciera al frente. Y le dice Judas, Señor, ¿tanto me amas como a Simón Pedro? Y le dice, tú lo has dicho. Tú eres el que más has hecho por esta hora, le dice Jesús. Después en el lavatorio hay un signo que también alguna tradición cuenta como él, pues aquí nos dice que Pedro no quería dejarse lavar los pies, pero algo como adicional es que cuando le lavó los pies a Judas, lavó un pie, iba a tomar el otro pie para besarlo y lavarlo, y Judas se asustó, ya tiene en su corazón la conciencia, le está diciendo el gesto que está haciendo Jesús delante de él, y Judas hizo una reacción y le pegó con el pie sin querer, y Judas le dice, lo ha hecho sin querer. Y él dice, yo sé que no hay malicia en este acto. Tristemente Judas se asusta ahí porque le golpea al Señor, pero no tiene la conciencia de esquivar algo que venía maquinando en su corazón, y es la entrega que va a ir a hacer cuando Jesús le dice que salga y haga lo que tiene que hacer. Los otros pensaban que era una misión que Jesús le había encomendado. Ahí hay un golpe. Inclusive pueden mirar el Salmo 41:10. Está expresado ahí como el que come conmigo levanta el calcañal contra mí, o el talón contra mí, o es el traidor mío, pues también según la traducción. Entonces son contextos de la última cena. Última cena, preparativos, fiesta, las copas rituales judías, y después viene, antes de la tercera copa, viene el gesto que nos propone hoy aquí, después de esta anotación de lo que pasa con el traidor. El traidor bebe la primera Eucaristía, la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús, la toma. Imagínense ustedes el sufrimiento y el dolor de Jesús. Dios, como Dios no tiene velado qué va a pasar, tiene plena conciencia para dónde va su vida, quién va a ser el que va a llevar a aquellos que lo van a capturar. Pero está firme, poniendo el rostro, como lo ha dicho Isaías ayer en el tercer cántico de Yahvé. Y está ahí para dar la vida. Y entonces Judas Iscariote, el de Simón que lo entregará. Hay dos formas de decirle, Judas hijo de Simón, así se llamaba el papá, como se dice Simón de Jonás, el papá de Pedro, pero también se le dice Judas de Queriot, o
Querido es una población, Judas el Iscariote, o Jesús de Nazaret, es como otra forma de llamarlo. Y ha pasado a la historia, a la tradición, como aquel que ha negado a Jesús. Distinto al otro Judas Tadeo, Judas del Feo, que es un hombre santo, íntegro de los apóstoles. Pero queda aquel dolor del traidor. Antes del dolor físico hay un dolor de corazón y de entrañas. Meditemos. Si nosotros lo seguimos meditando, hemos sido como Judas y hemos dado dolores al corazón de Jesús. Le hemos causado dolor a tanto amor. ¿Cómo respondemos a tanto amor? Que es el dolor de la traición. Todos aquellos que se han sentido traicionados pueden sentir pueden haber sentido lo que esto significa. Pues metámonos en la realidad más grande del amor que es más grande, más puro como el de Jesús. Se ve entregado y se ve traicionado totalmente por Judas. Entonces continúa el texto con el gesto de Jesús. Terminado entonces, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, nos dice, y que venía de Dios y a Dios volvía otra vez, vuelve a la gloria del Padre, va a llegar el momento de la glorificación, sí, pasando por esta muerte, destruyendo la muerte. Su muerte no es un fracaso, su muerte es la victoria, y la resurrección es toda su plenitud de Dios que recupera su vida, y que viene y se abaja totalmente para cargar, si se puede decir así, para dar una vida nueva a todos los que no encuentran el sentido de vida por el pecado, a todos los que hemos pecado, para lavarnos con su sangre y con su agua que salen del costado de la cruz. Entonces vuelve al Padre y se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla. Ya habíamos adelantado una parte que pasó con Judas, pero el gesto es un gesto que hacían los esclavos y otras personas de menos importancia, o tal vez dentro de las familias, los hijos a los padres y en algún momento hasta las esposas a los esposos, pero principalmente era un gesto de aquellos sirvientes o esclavos que cuando llegaban de los caminos los jefes pues limpiaban los pies. Pues ellos se arreglaban y se aseaban su cuerpo, pero cuando salían a caminar pues el polvo se pegaba pues por el tipo de sandalias que utilizaban, y era una costumbre, pero no era normal y menos que un maestro y menos que un rabí haga aquello. Entonces Jesús viene a mostrar con hechos cuál es el signo, y el signo es el servicio y el amor. Todo lo hemos dicho todo este año, amar y servir. Y esa es la característica de cristianos. Entonces Jesús por eso llega a Pedro dice, pues es algo muy indigno de Dios, del Hijo de Dios. Para Pedro Jesús es el Hijo de Dios y fuera de eso el maestro, el rabí, ¿cómo le va a lavar los pies? No comprende. Como siempre Pedro quiere ser terquito, pero Jesús le tiene que hablar fuerte, entonces no tendrás nada que ver conmigo. Y Pedro, entonces lávame del todo, Señor. Y Jesús viene a explicar que ya está lavado, que solo necesita los pies. Y el gesto de por sí arrastra, el ejemplo arrastra. Hemos escuchado, es un dicho natural, pues uno puede hablar muy bonito, pero el ejemplo es el que arrastra. Jesús se pone a los pies de ellos y cada uno conmovido en su interior. Saben que es una despedida, por eso vendrán muchos diálogos que Juan nos mostrará ahí en la última cena, cómo Él los va preparando, cómo hace la oración sacerdotal, pero están ahí viéndolo a Él, Dios a los pies de ellos. Imagínense ustedes eso, Dios a los pies. Y nosotros, que somos criaturas y hijos de Dios, a veces como muy por las nubes. Meditemos qué humildad tenemos. Este gesto es de abajamiento. Si Dios ha hecho este movimiento, ¿por qué nosotros queremos como levantarnos del piso? Perdóneme si eso suena muy fuerte, pero hay que hablarlo. A veces estamos como, por eso la humildad, la expresión es pegado a la tierra, humus, parado en la tierra, no despegado. La soberbia que es como engrandecerse y se levantando. Jesús hace el movimiento contrario y es el gesto de la donación, del servicio y del amor. Es uno de los temas de hoy, son 3 temas hoy. El amor fraterno. Mírenlos cómo se aman, el distintivo de los cristianos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hoy es el día del mandamiento del amor, que incluye a todos. Amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y ahí está reflejado todo.
Vuelve Jesús otra vez a la raíz y con un ejemplo concreto. Entonces, por eso les dice después que comprendan lo que ha hecho con ellos, y ellos lo llaman Maestro y Señor. Pues Él, el Maestro y Señor, ha hecho ese signo y Él es el Maestro y se ha bajado a hacer ese signo. Entonces vayan y laven los pies también a los otros, unos a otros, para que este ejemplo con ustedes, que Él ha hecho con ustedes, ustedes lo hagan con todos. Es el mandamiento del servicio, del amor. Ámense. El mandamiento es a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y al prójimo como a ti mismo. Y va llegando a ponerlo en un nivel, ámense como yo los he amado. Y los estamos empezando a ver cómo nos ha amado Jesús. Mañana lo veremos en la cruz. Un amor, esas manos que hicieron tanto bien, clavadas en un madero. Toda su digna, su rostro lleno de escupitajos, de salivazos, de inmundicias, de golpes, de tomarle la barba, como también lo dice los cánticos del siervo de Yahvé en Isaías. Todos esos gestos haciéndole daño al dueño de la creación, a quien nos ha dado la vida y a quien nos ha devuelto la vida, con una creación nueva que sale de esta nueva alianza con la sangre de Él. Y esos gestos vienen a mostrarnos un amor profundo, de abajamiento y de entrega. No de humillación, porque la cruz no es humillación como pensaron muchos de los contradictores de Jesús y como siguen pensando otros, ¿no? La cruz es la victoria sobre el pecado y la muerte. Y por eso el mal, sabiendo que se le venía la pérdida, porque vendría la victoria de Dios, los hombres podrían volver a entrar a la presencia de Dios, pues empezaba a hacer daño. Y se arrimó a Judas y sigue haciendo daño, pero ya está vencido el enemigo, ya está vencido el mal, por tanto amor, por este a Dios que se ha dado completamente y se ha bajado. Entonces, en síntesis, hoy es un día muy grande, ese amor hasta el extremo. Se nos muestran tres grandes obras. La primera en la institución de la Eucaristía. La Pascua judía ha venido a ser significada ya en la nueva alianza, con la sangre de Jesús, su cuerpo y su sangre transformados desde este pan y vino que se ofrece todos los días en todas las Eucaristías, donde se da el milagro de amor más grande. Ese es el centro de nosotros los católicos, la Eucaristía. Ahí la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, la Eucaristía. Porque el milagro más bonito es que en una pequeña partícula de pan Dios se hace alimento. Pero no para el cuerpo, es alimento para el alma. Porque así lo ha hecho en la voluntad del Hijo que ha venido a dar la vida y a hacer la voluntad del Padre y nos ha devuelto a la dignidad de hijos de Dios. Cuánto comulgamos con Jesús, cuánto comprendemos la grandeza de la Eucaristía, cuánto asistimos y así como buscamos el agua y la comida para el alimento necesario al cuerpo, cuánto necesitamos y comprendemos la grandeza de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Créanme, necesitamos comulgar. Ahora por estas situaciones de la pandemia pues ha sido diverso y es válida la comunión espiritual cuando la podemos hacer y ojalá podamos ir a los templos con las debidas cuidados, pues qué bueno hacerlo, pero también podemos ahora en estas situaciones comulgar en el Espíritu. Pero ahí está la presencia de Jesús en la Eucaristía, ahí el amor más grande, el milagro más grande. No tiene que ser gestos, es tan grande que los que están muy llenos de sí mismos no lo comprenden. Algunos cristianos tristemente no lo comprenden, lo volvieron un recuerdo. Y más que un recuerdo es, hoy Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tomen y coman. Acuérdense ustedes, segunda lectura de este día, 1 Corintios, uno de los relatos más antiguos de la Eucaristía. Ya no es como en el Génesis, que la mujer cayó y fue al árbol del conocimiento del bien y del mal, tomó y comió y le dio a Adán. Aquí ya es Dios mismo dándose como alimento. Tomen y coman. Es el alimento de la vida y de la vida eterna. Institución de la Eucaristía. El mandato del amor que lo hemos profundizado en este gesto del servicio, del abajamiento, del lavatorio de los pies. Y es un llamado de Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga el último. Esa es doctrina de Jesús. Es enseñanza. La vemos hoy en el abajamiento total. Hacer un gesto que hacían los menos o los esclavos
o los servidores. Y Dios sirve. Y Dios no se alarda de su categoría. Y Dios muestra cómo se llega a Él a través del amor y del servicio. Y el tercer momento de hoy es la institución también del sacerdocio. Pidamos por nuestros sacerdotes, por la conversión de todos nosotros, de la purificación de esta iglesia, que podamos ser santos. Si hay fallas, pues hay muchos otros que están en santidad y que están ayudando y que están allí sin llamar la atención y que están dando la vida. Nosotros, a la manera de Jesús, buen pastor y sumo y eterno sacerdote, pues buscamos la santidad y buscamos configurarnos con Él. Todos hemos recibido un sacerdocio desde el bautismo, pero este sacerdocio ministerial, qué bueno que pidamos por los sacerdotes que nos bautizaron, los que los han casado, los que les han celebrado los sacramentos. Es un día para pedir que la iglesia se renueve, pedirle la santidad a Dios en el sacerdocio, no en críticas, no. ¿Cuánto oramos? Sí, hay dolores y si hay situaciones claras, pues ya se hacen los procedimientos de las correcciones fraternas a través, como se deben hacer, no solo criticando y alejándose, porque no estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo a hombres, perdónenme, sino a Dios. Y hay hombres que han hecho su servicio y que lo siguen haciendo. Y en esa relación muchos santos y buenos nos han ayudado. Es un día también para celebrar el sacerdocio. Cuánto valoramos el esfuerzo de muchos que en algún momento nos han escuchado, nos han acompañado, nos han dado como la presencia de Dios. Hay muchos que han vivido su ministerio de una forma santa. Tenemos muchos santos sacerdotes que nos dan esa alegría y ese encuentro de paz con Dios. Meditemos aquello. Entonces, 3 grandes tesoros: Eucaristía, mandamiento del amor y sacerdocio. ¿Cuánto valoramos estas realidades? Entre ellas la primera, la Eucaristía, que de ahí depende todo nuestro encuentro con Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por este don de tu presencia en la Eucaristía, porque te has quedado como el pan bajado del cielo, ya no como el pan que comieron en la salida de Egipto los padres hebreos y murieron, sino que este es el pan y te reconocemos como el pan que nos lleva a la vida eterna. Permítenos reconocerte real y presente en el Santísimo Sacramento del altar, que podamos vivir una vida digna de poder tener común unión contigo, de recibirte siempre, ojalá todos los días, que podamos valorar como católicos la grandeza del milagro más grande que ocurre todos los días en todos los templos del mundo donde se celebra la Eucaristía. Te pedimos hoy que podamos amar, dar la vida, abajarnos, servir, tener este gesto del lavatorio de los pies nos invita hoy, Señora, a darlo todo sin reservas, como tú te has entregado. Y también el sacerdocio, yo te doy gracias hoy por mi sacerdocio y bendigo y te doy gracias por los sacerdotes que me bautizaron, el obispo que me confirmó, aquellos que me han acompañado, me han confesado, mis formadores, te los presento, los invito, hermanos, para que delante de Dios agradezcamos y coloquemos los nombres de nuestros sacerdotes y te pedimos, Señor, que purifiques el corazón de todos los consagrados a ti, que podamos vivir en santidad en tu presencia. Amén. Seguimos invitándolos esta noche hay hora santa a las 7 de la noche. Ustedes le hacen link a cualquiera de los, si se meten al canal a un video, puede decir Eucaristía de hoy, ahí hacen link, los lleva a una pantalla, esa pantalla les muestra un link azul, a ese link azul le vuelven a presionar y sale un formato que es una caja y dice familia y ciudades. Vamos a estar orando por las familias que se inscriban de esa forma. Los vamos invitando y ahí en el canal van viendo las otras programaciones que tenemos en estos días. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día del Jueves Santo, de la institución de la Eucaristía, del mandamiento del amor y de la institución del sacerdocio. Dios los bendiga.